Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Ok. Pues vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo y que es precisamente como acabo de empezar este tema, diciéndoles ok, utilizando un anglicismo, una palabra en inglés, pero que ya la llevamos al castellano y que es aceptada. Me han preguntado muchísimo, Álvaro, ¿qué imagen das cuando hablas y dices algunas palabras en inglés? A veces se le dice cuando pocheas, cuando usas el Spanglish. Todo esto, el término oficial es decirle anglicismos. Y es que hay veces que hay personas que abusan, que no lo saben utilizar, que están de acuerdo, que no están de acuerdo. Hay personas con un chauvinismo total de decir el español y el castellano es el idioma más bello para andarlo prostituyendo con otras palabras, defensores de nuestro lenguaje, y sin duda es un tema que puede ser polémico y por eso lo vamos a abordar. Y si bien son anglicismos, ahora que dije chauvinismo, podría ser un galicismo, en ese caso fue del francés, ¿no? Que es como si dijeras je ne sais quoi o c'est la vie, o no sé, de cualquier otro idioma se pueden adecuar al idioma, pero el más común en castellano es el inglés. Vamos a ver qué pasa con este tipo de términos. Un anglicismo es una palabra en inglés o inspirada, una derivación del mismo, que por uso y repetición termina siendo aceptado en un idioma o en ciertos contextos. Eso es lo que es un anglicismo. Y hay veces que los utilizamos porque no existe otra palabra. A ver, ¿cómo dirías software? Tradúcelo, no existe. ¿Cómo me dirías streaming? A ver, stream es corriente, flujo. ¿Cómo dirías voy a streamear una canción o una película? Entonces los terminamos utilizando. Hay otros por el simple gremio en el que te mueves. Por ejemplo, el marketing. Si bien lo correcto sería decirle mercadotecnia, pues el marketing, aquí en México normalmente dicen el área de marketing y el director de marketing, y por ejemplo se empiezan a utilizar palabras como, oye, el brief o briféame, pues brief es breve. ¿Cómo le dirías, dame esta versión corta? El copy, ¿no? El copy son los textos, por ejemplo, en marketing digital o en cualquier otro tipo de publicidad también. Copy in, copy out, o sea, lo que aparece adentro de Instagram, el texto que aparece abajo. Y la gente que sabe, por ejemplo, de marketing, va a entender a qué te refieres o de qué estás hablando. Pasa igual en los ambientes ejecutivos, ¿no? Que el CEO, el CFO, pues sí, en vez de ser el Chief Executive Officer o el Financial Officer, podrías decir el director de finanzas o el director general, pero son términos internacionales que se utilizan y que son muy, muy aceptados. Por ejemplo, a mí en redes sociales y en este videoblog, si ves los comentarios muchas veces me critican. Y es que yo utilizo, por ejemplo, la palabra outfit en vez de decir el vestuario del día, porque con una palabra es mucho más fácil de entender todo el contexto, porque si digo vestuario, tal vez no sé si estás hablando de toda la ropa que tú puedes tener en tu guardarropa. Yo, por ejemplo, me encanta la palabra mood. El mood es estado anímico en el que puedes poner algo, a una persona, en un ambiente, una decoración. Entonces yo lo utilizo mucho en mi ambiente laboral. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de hablar en público, a la forma discursiva, a veces de decirle forma discursiva le digo el delivery de tu speech. Y en vez de decirle discurso le digo speech. Y sí, puede ser criticable, pero en el círculo donde te mueves tal vez se entiende. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque inclusive, como decíamos con la palabra streaming, software, no tendrás de otra. Y hay otras que hasta son curiosas. Por ejemplo, en México la palabra bistec o chambear, así que es un poco jerga. Bistec, pues vino de beef steak y le terminamos diciendo bistec, y chambear viene de chamber, que es una cámara de comercio, y le terminamos diciendo chambear. Y no creo que nadie critique por utilizar los anglicismos como el de ok. Ahora, la Real Academia Española, que es quien dicta el castellano, dice que si existe la palabra en español, prefieras utilizarla, pero no estoy del todo de acuerdo, porque va a haber palabras y anglicismos que transmiten mucho mejor el mensaje que si lo dices en español. Entonces, métele un poco más de punch a tu presentación. Pues sí, punch podría decir métele un poco más de golpe.
pues existe la palabra, pero sonaría muy raro y ya no le da el mismo sentido anímico de con más punch, que se escuche tu voz. Eso puede llegar a pasar hasta a nivel onomatopéyico, ¿no? Decir, es que ahorita el boom de TikTok como red social, pues sí, boom es la onomatopeya en inglés de explosión, en español le diríamos el pum. Es que el pum de TikTok, ¿a qué te refieres con el pum de TikTok si estás utilizando una onomatopeya? Entonces, no estoy totalmente de acuerdo. Utilice el anglicismo cuando la palabra semánticamente quiere decir lo que las palabras representan. Las palabras pueden ser signo, lo que significan, pero también pueden ser símbolo, lo que te hacen sentir. Si una palabra tú piensas que es mucho más explicativa al decirla en inglés o en otro idioma, hazlo, utilízalo, no tiene nada de malo. Siguiente punto, por sencillez. Hay cosas que son palabras en inglés que con una sola palabra puedes decirlo que en otras en dos o en tres. Por ejemplo, yo dije mood para hablar de estado anímico. O más breve y muy común, en México pues es normal decir es que fuimos a un show y en vez de decir fuimos a un espectáculo, ¿ok? Entonces fuimos a un evento, a un concierto, es un show y la gente entiende un poco de qué se trata. Siguiente punto, ¿cuándo utilizar el anglicismo? Cuando tú no estás hablando en tu lengua materna. ¿Qué es esto? Hay muchas personas que nos están viendo que tal vez son anglosajones nativos o angloparlantes nativos, entonces tú puedes estar hablando y hablar fluidamente en español y en algún momento decir, y decir la palabra, no sé cómo se dice en español en este momento, y es un momento en el cual lo puedes utilizar. Ahora, ¿cuándo no utilizar los anglicismos? El uso del anglicismo no va a estar permitido cuando el que te escucha no entiende la palabra. O sea, tú tienes que dar por hecho que todos los que están escuchándote, imagínate al dar una conferencia, van a entender cuál es tu anglicismo. Y si fuera el caso de que no se va a entender, pues date cuenta que entonces tendrás que explicarlo, entonces lo hubieras dicho en español. Por ejemplo, si yo estoy dando una conferencia y estoy hablando de imagen ambiental con la música y el aroma para poner en un mood, y de repente durará que mi audiencia no lo va a entender, digo, para poner en un mood, que mood es la palabra que se utiliza para generar un estado anímico, para provocar emociones en una audiencia, tendría que explicarlo, para que de ahí en adelante cada vez que diga mood, la gente lo vaya a entender. Siguiente, si los vas a utilizar o cuando los utilices es porque utilizarás la correcta pronunciación o lo más cercano a la pronunciación. O sea, no va a estar diciendo show en vez de show o vamos a un party, a menos que lo estés haciendo de broma, ¿ok? Porque existen muchos anglicismos que tú puedes utilizarlos mal pronunciados, o scores, ¿ok? Que dijeras una cosa así, pero la gente sabe que está ridiculizando algo en otro idioma. Y luego, el problema es el abuso. El abuso es cuando una persona todo el tiempo está, o sea, hello, sorry, pero o sea, whatever, que no lo vamos a hacer. En ese momento ya empieza a generar otras percepciones como que puede ser pedante, puede ser alzado, puedes tener poca información en la cabeza, puedes estar copiando lo más frívolo de una sociedad. Entonces, los anglicismos no son malos y hay que dejarlo muy en claro. Finalmente, si utilizamos el lenguaje es porque algo conseguimos con el mismo. Si puedes expresarte mucho mejor, hazlo. Y cierro con una anécdota. Cuando viene, hace mucho ya tiempo, en las redes sociales, los memes, yo por estudio, la palabra meme ya lo utilizaba en otro sentido. Desde que podía ser un chiste que corría, un rolling gag, cuando podía ser un patrón o un leitmotiv, imagínate, ahí estoy hablando de un galicismo, un motivo que se repite constantemente, yo ya utilizaba la palabra meme. Y cuando vienen los memes a nivel digital, en todas las redes sociales, yo constantemente decía meme, 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 meme. Cuando veía a la gente decir meme, pues me reía. Llega un momento en el cual, pues si toda la gente le dice meme, bienvenido, e inclusive ya es palabra aceptada por estos diccionarios con esa pronunciación. Así es el lenguaje. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx. Ahí encontrarás todos los estudios presenciales y a distancia del Colegio de Imagen Pública, como también los libros que llegan a la puerta de tu casa y la liga a nuestras redes sociales. Mi nombre es Álvaro Gordoa. Ahí nos vemos. Goodbye. Awa.